Hola, soy Ariel Cobal, veterinario, trabajo en Biogénesis Pagó y voy a compartir con ustedes una presentación sobre leptospirosis bovina como zoonosis. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades de la asociación por la invitación a participar de este encuentro, que bueno, lamentablemente tenemos que realizar por la vía virtual, así que esperemos que el próximo sea presencial y estemos todos juntos compartiendo nuestros encuentros en algún lindo lugar de nuestro querido país. Si bien vamos a poner énfasis en lo que es la leptospirosis bovina y su transmisión a las personas, vamos a recorrer una visión amplia de lo que es la enfermedad en Argentina, en otras partes del mundo, y cuáles son aquellos aspectos que son comunes y que predisponen a la aparición de brotes más o menos importantes en las personas. Así que bueno, como les decía, los objetivos de esta charla van a ser describir aspectos comunes de la enfermedad en relación a la aparición de brotes en humanos y animales, describir dos casos de leptospirosis bovina con transmisión a las personas, y destacar la importancia de la vacunación de los animales para disminuir el riesgo de transmisión a los humanos. Me voy a correr para aquí. Bueno, si buscamos noticias sobre leptospirosis en nuestro país, y ponemos en Google, por ejemplo, leptospirosis en Argentina, y vamos a noticias, vamos a encontrar que la enfermedad está presente, y esporádicamente aparecen noticias de personas infectadas en distintas provincias. Por lo general son pocas las personas afectadas. Podemos encontrar noticias de difusión que hacen referencia a la importancia de vacunar a las mascotas, alguna información del ministerio para prevenir la enfermedad. Es decir, casos generalmente aislados, que involucran relativamente pocos pacientes afectados. Y aquí sí me voy a detener porque hay un pequeño brote en 6 personas y presión de los vecinos para erradicar los basurales. ¿Qué ocurre con la leptospirosis y las condiciones higiénico-sanitarias? ¿No es cierto? Si nos encontramos con esta situación, por ejemplo, de cría o engorde de cerdos en estas condiciones, alimentados a basura, ustedes saben que el cerdo es considerado un portador y eliminador de leptospiras de por vida una vez que se infectó, es un reservorio muy importante. Y en estas situaciones, por supuesto, con los cerdos conviven perros, ratas y los seres humanos que habitan en la proximidad. Entonces tenemos aquí un escenario de muchísimo mayor riesgo para que se desencadenen casos humanos. Ahora bien, cuando la leptospirosis afecta en nuestro país un número importante de personas y se transforma en una noticia que ocupa la primera plana de los medios. Generalmente cuando tenemos fenómenos climáticos extraordinarios, fundamentalmente grandes inundaciones, como la que ocurrió en la provincia, en la ciudad de Santa Fe en el año 2003, ¿no es cierto? Las imágenes hablan por sí mismas, ¿no es cierto? Toda la ciudad bajo agua, la cancha de Colón realmente parece una pileta de natación. Y por supuesto, ante este fenómeno extraordinario,
nos encontramos con una cantidad poco frecuente de casos en seres humanos en relación a lo que estamos acostumbrados en nuestro país, ¿no es cierto? Fíjense cómo en esas semanas se concentra un reporte de casos muy importante, con muchos pacientes afectados, y luego, en la medida que se normaliza la situación, los casos vuelven a los niveles conocidos de reporte, ¿no es cierto? Ahora bien, en otros países, estos fenómenos de inundación, que para nosotros, por suerte, son esporádicos, espaciados en el tiempo, en otras regiones se dan anualmente en coincidencia con la época muy marcada de la estación de lluvias, lluvias tropicales muy fuertes, con caída de agua muy importante en poco tiempo, países tropicales afectados por el monzón, esos vientos húmedos que traen la lluvia, países que sufren todos los años uno o más huracanes, etc. Con lo cual, en estas situaciones que se dan todos los años, aumenta el número de casos en coincidencia con la época de lluvias y estos fenómenos, ¿no es cierto? Y dentro de esos factores comunes que hacen a que se presente un mayor número de casos, es que vamos a tener los animales que son reservorios de leptospira, van a eliminar leptospiras a un entorno que favorece la viabilidad de la bacteria y su dispersión en el medio ambiente, ¿no es cierto? Imaginemos que en una situación de inundación afecta a las personas, pero también a los animales que viven naturalmente en madrigueras debajo del suelo, se tienen que salir porque se inundan también sus cuevas, y todos en un entorno que favorece la sobrevida de las leptospiras. Van a eliminar con la orina aquellos animales que son portadores a ese entorno que favorece la sobrevida de la bacteria, su dispersión, y que, por supuesto, se van a encontrar con un gran número de personas y animales, es decir, huéspedes susceptibles, que están muchas horas en el agua y con muchas mayores posibilidades de encontrarse con las bacterias, ¿no es cierto? A esto se le suma que la piel del ser humano, cuando está muchas horas en el agua, sufre un reblandecimiento y se torna permeable también a la penetración de la bacteria a través de la piel, ¿no? Favorece el ingreso, hay una mayor superficie de contacto, además de las mucosas, y todo esto hace que aumenten los casos en las situaciones de inundación. La leptospirosis como enfermedad laboral. Muchas veces por diferentes actividades de trabajo de los seres humanos, es como que se invaden ciertos entornos que naturalmente son más riesgosos porque hay presencia de reservorios, presencia de agua. Climas húmedos, presencia de distintas especies de animales, y las personas trabajando en ese entorno obviamente están expuestas a un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, los trabajadores de estas actividades constituyen grupos de riesgo, tal es así que antiguamente muchas veces se describía a la leptospirosis en relación a la actividad. Entonces vamos a encontrar nombres como enfermedad o fiebre de los arrozales, y así con distintas profesiones, los cortadores de caña de azúcar, también en ambientes muy húmedos, con presencia de muchos roedores que liberan bacterias a un ambiente que favorece su persistencia, y las personas en estrecho contacto que se infectan. Ni que hablar de todos los trabajadores que se dedican a la limpieza de alcantarillas y desagües.
soldados que hacen actividades de entrenamiento o actividades militares en climas tropicales, pantanosos, los mineros, que sobre todo en el pasado trabajaban en condiciones muy difíciles, con esas cuevas infestadas de ratas. Los criadores de cerdo, que también, una de las denominaciones antiguas, fiebre o enfermedad de los porquerizos. Y por supuesto, cuando vemos un criadero de cerdo moderno, intensivo, con tecnología, con bioseguridad, con suministro de antibióticos en las raciones, etcétera, es muy poco probable que la bacteria pueda circular en estas condiciones y menos transmitirse a las personas. No se puede descartar, pero la realidad nos muestra que estos establecimientos modernos, con aplicación de vacunas, con antibióticos en el alimento, etcétera, no han sido problemáticos en relación a esta enfermedad. Pero por supuesto tenemos la otra cara de la producción porcina y tenemos diferentes matices de criaderos extensivos, en condiciones de campo y en condiciones higiénico-sanitarias muy difíciles, que por supuesto sí son riesgosos, y ahí la bacteria circula y hay un alto número de animales reactivos serológicamente y portadores, por supuesto. Y también la aplicación de vacunas va en relación al nivel de tecnología y de asesoramiento que tienen los distintos establecimientos. Y por supuesto, también la enfermedad de los ordeñadores, ¿no? La leptospirosis bovina y su relación con la gente que trabaja y ordeña a los animales todos los días es algo conocido en todas partes del mundo. Y luego vamos a profundizar, ¿no? en esta cuestión. También hay diferentes niveles de tecnología aplicada en la producción que generan diferentes condiciones de riesgo, ¿no? Tenemos establecimientos con tecnología muy moderna, con asesoramiento profesional, con instalaciones que promueven la higiene y con la aplicación masiva de vacunas. Y por supuesto también hay establecimientos más pequeños, más precarios, y los niveles de riesgo son también diferentes. Trabajadores de frigorífico, bueno, ya en todo lo que tiene que ver las actividades pecuarias y que involucran el asesoramiento veterinario, nosotros como veterinarios también estamos expuestos a contraer la enfermedad. Y también se dan estos cuadros de leptospirosis accidentales por practicar deportes, triatlón, deportes acuáticos, remo, y muchas veces en estas condiciones también aparecen noticias de atletas infectados por compartir una fuente de agua contaminada con leptospira, ¿no es cierto? ¿Cuáles son otros factores que predisponen a la aparición de brotes tanto en animales como en personas? Está la reproducción extraordinaria, muy por encima de lo que es la reproducción promedio, de especies reservorio, generalmente roedores, por exceso de disponibilidad de alimento o cuestiones climáticas que favorecen la reproducción de estos animales. ¿Sí? ¿Qué nos resulta a nosotros más conocido en Argentina particularmente? Son lo que se conoce como ratadas en nuestra Patagonia. Las ratadas son fenómenos de reproducción masiva del ratón colilargo que realmente
me han descrito manchas de ratones cruzando una ruta, por ejemplo. Y esto se asocia a un fenómeno ecológico, biológico, que es la floración de una caña que les provee un exceso de alimento y eso favorece esa reproducción por encima de lo que es la tasa normal. Este fenómeno no trae aparejado, o por lo menos hasta ahora, cuestiones asociadas con la leptospirosis, pero sí aparece en la noticia otra enfermedad zoonótica muy temida, como es el hantavirus, ¿no es cierto? Cada vez que florece la caña y se produce este aumento de ratones, nos encontramos con casos de hantavirus y un trastorno para toda la región afectada en relación al turismo, porque la gente directamente cambia su lugar de vacaciones por esta cuestión. Pero, y esto es algo que está ocurriendo en este momento en Australia, también se dan estos fenómenos de aumento desproporcionado de roedores que también traen consecuencias en relación a la leptospirosis, ¿no es cierto? Hay una plaga infernal de ratones en este momento en Australia que invaden todo, básicamente arrasan con los cultivos y por supuesto se meten en el terreno del hombre, en las casas, por todos lados, no los pueden detener y obviamente eso promueve el aumento de casos de leptospirosis en humanos. Muchas veces, o algunas veces, se pueden combinar factores, es decir, presencia de agua, gente en contacto con el agua, en combinación, por ejemplo, de una plaga de roedores. Y como ejemplo, se me ocurrió compartir con ustedes lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras, ¿no es cierto? Una guerra de trincheras, ambos bandos en combate construían este tipo de trincheras que obviamente cuando llovía se inundaban y los soldados pasaban largos días mojados en condiciones que por supuesto iban a generar este tipo de reblandecimiento primero de la piel, y esto es simplemente con pocas horas de exposición en el agua, pero claro, cuando ya se trataba de días, se manifestó una enfermedad que se conoció como pie de trinchera, que era una infección muy grave, mixta entre bacterias y hongos. Recordemos que no había antibióticos. Esta enfermedad muchas veces terminaba en la amputación de dedos y pies y era invalidante y los soldados tenían que ser retirados del frente. ¿Qué les quiero reflejar con eso? ¿No? Que había condiciones para la penetración de la bacteria, pues estaban básicamente lesionados todos los soldados por estar metidos en tanto tiempo en el agua. Y a su vez, eh, había una plaga infernal de ratas, justamente por el exceso de alimento. Imagínense la cantidad de cadáveres que había y estos roedores se multiplicaron de manera descontrolada. Tal es así que había personal destinado al control de plagas en las trincheras que tenían, entre otras funciones, intentar disminuir la población de ratas. Para eso contaban con perros entrenados, acudían a las trincheras e intentaban apaciguar la plaga de alguna manera para posibilitar que la vida en las trincheras fuera un poco más soportable. Entonces,
efectuaban esas cacerías de rata y luego las exhibían y han trascendido imágenes como esta, donde uno ve la cantidad y el tamaño de algunas ratas que realmente asustan. Y por supuesto, la enfermedad de Well fue una de las enfermedades muy importantes dentro de esos ambientes, dado el contexto quizá fuera el mal menor, ¿no? Porque realmente fue una guerra muy cruenta, una guerra espantosa. Y fíjense, ¿no? Los cazadores de ratas con sus perros y estas fotografías que hay ratas grandes, yo he visto ratas de 600, 700 gramos, pero realmente aquí se ven tamaños que sorprenden. Tal era la plaga para tener una dimensión de por qué había tanta leptospirosis, que los soldados directamente no podían dormir a la noche, porque las ratas le caminaban por la cabeza. Y ha trascendido esta foto, un invento de un soldado francés, que se construyó una cama, una especie de sarcófago, con una protección de tejido para poder descansar unas horas sin ser atacado literalmente por las ratas. Y ya entrando un poco en lo que es la leptospirosis bovina, ¿sí? Nosotros en nuestro país tenemos mucha experiencia, muchos laboratorios que se dedican al diagnóstico, los profesionales veterinarios conocen la enfermedad que se manifiesta con muerte de terneros y animales jóvenes, generalmente acompañada de hemoglobinuria. A la necropsia se ve esa orina color vino tinto en vejiga, la grasa amarilla por la ictericia, los riñones hemorrágicos aumentados de tamaño, y también es conocida la producción de tormentas de aborto muy graves, generalmente en el último tercio de la gestación. Es decir, una enfermedad que el veterinario conoce, que el productor conoce, como enfermedad que afecta la producción y la reproducción, produce cuando se presenta enormes pérdidas económicas, pero justamente como se la conoce, en general los establecimientos con asesoramiento veterinario tienen vacunas dentro del plan sanitario. Pero la pregunta es si las personas que trabajan con los animales todos los días en estrecho contacto conocen realmente el potencial zoonótico que tiene esta bacteria que los puede infectar y generar una enfermedad grave, ¿no? E independientemente de las percepciones que cada uno de nosotros puede tener, hay trabajos muy interesantes publicados, encuestas, en zonas de mucha producción lechera, como es la cuenca Sancor, donde investigadores, colegas, el doctor Tarable y colaboradores han hecho encuestas que nos muestran que los productores y los trabajadores tienen un bajo conocimiento de las zoonosis y sus mecanismos de transmisión. Y dentro de estas zoonosis, la leptospirosis es de la menos conocida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente el conocimiento que tienen los trabajadores rurales sobre la zoonosis es insuficiente. Si miramos estas fotos de establecimientos lecheros modernos con máquinas ordeñadoras, equipos de frío, asesoramiento veterinario, etc., y nos ponemos a reflexionar, vamos a encontrar algunos de esos elementos comunes que estuvimos analizando a lo largo de la charla, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Tenemos una alta concentración de animales potencialmente portadores y eliminadores de leptospira, que son los bovinos. Hay una alta frecuencia de exposición directa a orina potencialmente infectada. ¿Sí? Cada 2 veces por día
entran las vacas al tambo para ser ordeñadas durante todos los días del año. Y quien ha estado en una fosa de ordeñe sabe que los animales defecan y orinan y uno se salpica permanentemente, y eso es un riesgo para la penetración de la bacteria a través de las mucosas, ¿no es cierto? A su vez, si el personal que trabaja no tiene pleno conocimiento de que es posible infectarse con esta bacteria, trabaja con las mucosas, sobre todo mucosa ocular, desprotegida, hay una baja adopción de elementos de protección personal, como puede ser guantes, como puede ser anteojos de seguridad para protegerse los ojos, una de esas máscaras transparentes que se han puesto de moda con el COVID, etc. ¿Sí? Estamos trabajando en un ambiente húmedo, por debajo del nivel de los animales, o sea, con cada vaca que está orinando hay una permanente generación de aerosoles y microgotas. Hay presencia de agua que hace que, si esa agua no está clorada, la leptospira permanezca un tiempo durante todo el ordeñe viable y pueda la gente tocar superficies que están contaminadas. Las manos de un trabajador rural siempre presentan heridas, escoriaciones, más si están trabajando sin guantes, va a estar también húmeda la piel y puede haber ese fenómeno de reblandecimiento que vimos, etc. Así que no es de sorprender que en algún momento uno se encuentre con un caso de leptospirosis bovina donde se infectan también las personas. ¿Sí? En el año 2017, con muy poco, o relativamente poco tiempo entre uno y otro caso, nos tocó intervenir al Servicio Técnico de Biogénesis en 2 brotes de leptospirosis bovina, donde se infectaron las personas, tuvieron que ser internadas y tuvieron cuadros graves de leptospirosis. O sea, vamos a compartir un poco cuál era la situación en estos 2 establecimientos. Recuerden, en el año 2017 la provincia de Buenos Aires sufrió mucha lluvia, inundaciones, estaba toda la cuenca del Salado y todos los campos encharcados, y las vacas en estas condiciones. En este primer caso era un tambo relativamente chico, con este número de vacas en ordeñe, inundado y no vacunado contra leptospirosis. Había cerdos en el mismo predio, y esto es siempre un riesgo incrementado. El cerdo, cuando está en contacto con los bovinos, es una bomba de tiempo y en algún momento puede generar un problema importante. Es un reservorio que elimina mucha leptospira al medio ambiente y durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Considerado eliminador de por vida como las ratas. El problema comienza con aborto en las cerdas y luego se pasa a las vacas en ordeñe. Bueno, ante esta situación, se consulta al servicio técnico de biogénesis y un colega va al establecimiento a tomar muestras de vacas que habían abortado. Se toman orina de 5 vacas y se aíslan leptospiras en 4 de las 5 muestras y ya a los 7 días de cultivo. ¿Por qué les cuento estos detalles? Si ustedes saben que el cultivo de leptospira es laborioso, es lento, las muestras siempre vienen contaminadas, o sea, aislar de 4 de 5 muestras no es frecuente, y menos que ya tengan las leptospiras bien desarrolladas a los 7 días de cultivo. ¿Qué nos da esto? La idea de que en esa etapa aguda, post-aborto, las vacas están eliminando enormes cantidades de leptospira con la orina
al medio ambiente. ¿Sí? El Cerobar fue Pomona. Y en el transcurso de esa toma de muestras y aparición de los cultivos positivos, nos informan que el dueño del tambo y los 2 operarios que trabajaban se enfermaron y estaban internados en terapia, ¿no es cierto? Respondieron bien al tratamiento antibiótico y, por suerte, se recuperaron. En el segundo caso, también el tambo en situación de inundación y no vacunado contra leptospirosis, hacían la recría de terneras de reposición en un corral y se le empiezan a morir, en el orden de 4 o 5 animalitos por día. Entonces recurren al servicio de diagnóstico de INTA, que acuden al tambo y hacen 2 necropsias y confirman leptospirosis por inmunofluorescencia directa en esas terneras de reposición. Mueren en total 28 terneras y comienzan los abortos en las vacas en ordeña. Se enferma la responsable del tambo, que también es internada con un cuadro grave de leptospirosis. Y en ese momento recibimos en Biogénesis la consulta, el servicio técnico, por el tema de qué antibiótico utilizar para tratar a todos los animales para tener el menor impacto posible en lo que es el descarte de la leche, ¿no es cierto? En esa situación, nosotros acudimos rápidamente, antes de tratar a los animales, para tomar muestras de orina e intentar aislar la bacteria, y casi un calco con el primer caso, 4 de 5 cultivos positivos y también a los 7 días de incubación, y también el Cerobar Pomona. Si analizamos las pérdidas económicas, tenemos muerte de 28 terneras de reposición, entre 150 a 200 kilos de peso, los abortos, que fueron varios en las vacas en ordeña, hubo que contratar personal para reemplazar a la persona que se enfermó, hubo que tratar con antibiótico inyectable todos los animales, el descarte de leche, en el orden de 12.000 litros por día, no me acuerdo cuántos días fueron, pero ¿qué les quiero decir? Realmente un desastre desde todo punto de vista, y gracias que no hubo que lamentar ninguna víctima, ¿no es cierto? Y esto lo quiero compartir porque no es menor para mí. En estos últimos 15 años, los brotes confirmados con aislamiento de Pomona siempre fueron en rodeos no vacunados. ¿Hemos aislado leptospira de rodeo vacunado? Sí, pero siempre otra leptospira. Entonces, lo que quiero transmitir es que la vacuna es fundamental para prevenir los brotes de leptospirosis. Si analizamos países modelo, como puede ser Nueva Zelanda, con una lechería que es un pilar de la economía del país, ellos tienen amplia experiencia en leptospirosis humana contraída a partir de los bovinos, y han implementado activamente la vacunación en los tambos y los criaderos de cerdo desde la década del 80, y los resultados están a la vista. Es decir, de tener un pico de casi 900 personas infectadas en el año 1974, a menos de 35 casos en el 2000. Es decir, fíjense, cuando se utilizan las herramientas de manera adecuada, cómo se protege, por supuesto, a los animales, pero también a las personas, ¿no? Y para ir finalizando y llegando a las conclusiones de alguna propuesta, tenemos que
por las características propias de la leptospirosis, va a ser siempre una enfermedad subdiagnosticada en todo el mundo. Esto es una realidad. Por muchas razones, porque se confunde con otras enfermedades, porque no tiene una sintomatología patognomónica, etc. Y si tomamos los datos que nos dicen que la gente no conoce las zoonosis a las cuales puede estar expuesta, y por supuesto dentro de esa zoonosis la leptospirosis, tenemos una población de riesgo que es inconsciente del riesgo que está corriendo. Entonces, a nivel individual, como profesionales dedicados al diagnóstico o a la actividad a campo, debemos dedicar parte de nuestro tiempo a capacitar al personal. En relación a la zoonosis en general y sus vías de transmisión, y esto por supuesto incluye también a la leptospirosis. A partir del conocimiento, yo sé que cuesta, pero hay que insistir en la adopción de elementos de protección personal. ¿Sí? Cubrirse en la fosa, usar guantes, usar una máscara o un anteojo de seguridad. Hay que ir, por lo menos, tratando de convencer a la gente que es por su propio beneficio. Después, algo que no es menor, la gente de campo es bastante dura para ir al médico. Muchas veces hay que esperar hasta que estén casi moribundos para que accedan a ir a una consulta médica. Estas son cuestiones culturales, pero en la medida que las personas estén mejor informadas y que ante una fiebre y un malestar general con dolores musculares puede ser una enfermedad de estas características, que vaya al médico y que por supuesto comunique que trabaja en un tambo, que está en contacto con animales y que el veterinario le dijo que podría ser una leptospirosis, porque eso ya va a generar en el médico, que muchas veces no la tienen en el radar a la leptospirosis, ese disparador para que tome medidas a tiempo. Hoy nos encontramos con una tendencia, después de años de mal uso y abuso de antibióticos, ¿sí? Muchas veces hoy los médicos más jóvenes tardan un poco más en recetar un antibiótico. Y en estos casos hay que ser muy, muy pragmático, y si hay riesgo de leptospirosis hay que dar antibiótico y después vemos, ¿no? Porque retardar el tratamiento puede ser muy peligroso para el paciente. O sea, avisar al médico, esa sería la recomendación. Como vimos, la vacunación de los animales es la mejor herramienta probada para disminuir el riesgo de transmisión a los humanos que conviven con ellos, ¿no es cierto? Entonces, vacunar a conciencia el ganado para prevenir esta enfermedad. Ahora bien, todo lo que vimos son esfuerzos individuales, recomendaciones de un asesor veterinario de qué vacuna aplicar en un plan sanitario, pero si realmente se quiere tener un efecto multiplicador, que tenga un impacto real en la salud pública y que sea superador de los esfuerzos individuales, deberíamos pensar en campañas de difusión de la zoonosis en el medio rural, sostener el control oficial de vacunas, que Argentina lo realiza desde aproximadamente el año 1986, que se implementó la reglamentación y que ha dado sus frutos de tener vacunas de muy buena calidad. Es un control que se realiza en hámsters. Y por supuesto todas las pruebas con animales hoy en día están siendo cuestionadas por las tendencias que hay respecto del uso de animales de laboratorio, etc. Pero
como se trata de una enfermedad grave con impacto en salud pública, hay que sostener, en mi humilde opinión, el control oficial de vacunas para prevenir esta enfermedad. Y me parece que ha llegado el momento, en un país que tiene todo un aparato montado para la vacunación de la fiebre aftosa, y que luego inteligentemente se aprovechó para lo que es la vacunación antibrucélica, de por lo menos poner en la mesa de discusión la vacunación obligatoria en los tambos. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión de vacunar o no vacunar puede ser una recomendación de un veterinario, la decisión de un productor, pero hay muchas posibilidades que pasen situaciones como las que vimos. Estamos más chicos, en situaciones económicas complicadas, olvidos, aplicación de la vacuna en momentos inadecuados. En cambio, una vacunación obligatoria sistemática cada 6 meses podría evitar que se escapen establecimientos y dejar a todo el mundo más tranquilo en relación a que los animales están vacunados. Eso no quiere decir que elimine la posibilidad de transmisión, pero sí está demostrado que va a limitar muchísimo la posibilidad de que esto suceda. Para el productor hasta tiene una importancia legal respecto del cuidado de sus trabajadores. Estas cosas son complejas, pero no es lo mismo que se enferme una persona y el productor no haya hecho nada para evitarlo que tener un tambo que realmente controla las enfermedades zoonóticas, ¿no es cierto? Así que bueno, lo dejo para la reflexión. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero que les haya resultado de utilidad la presentación. Hasta la próxima.